Bien, muy buenas a todos, a todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más. Estamos con Experts, tenemos un nuevo capítulo de esta serie que estamos haciendo, de podcast, de entrevistas, de charlas, bueno, un poco llamarlo como queráis, pero el objetivo es que disfrutemos, que nos lo pasemos bien y sobre todo pues que saquéis algo en claro, como digo siempre, o sea, que podáis aprender algo, que os aporte algo, ¿vale? Es como, pues, como cuando lees un libro, al final buscas que te aporte algo, ¿no? Pues estas charlas, el feedback un poco que me estáis trasladando es muy bueno y pues estoy muy contento de que esté funcionando así. Así que hoy tenemos a un invitado que nos va a hablar de un elemento que yo creo que está a la orden del día y que nos afecta a todos, a quien más, quien menos le está afectando, ¿no? Y hablamos del estrés, ¿vale? No un estrés normal, sino el estrés crónico, quizá que llevamos en esta sociedad, cómo afecta a nuestras hormonas, cómo nos afecta hormonalmente, sobre todo al cortisol, ¿vale? Que es una hormona que se estimula mucho con este estrés. Y luego, pues, las formas de poder mejorarlo, poder trabajarlo, ¿vale? Esto nos lo va a explicar él muchísimo mejor. Se llama Marc. Muchos más pues lo van a conocer como Elite Fitness, ¿vale? Porque en redes sociales es Elite Fitness. Y pues lo tenemos por aquí, os lo presento y así también se presenta él y lo vais conociendo. Te tengo por aquí, Marc, ¿me escuchas? Que Hola, sabíamos. muy buenas, te escucho perfectamente. Darte las gracias también por esta invitación. Será un placer compartir mi tiempo contigo en este ratito que tenemos esta mañana y nada, estoy encantadísimo de poder compartir contigo y con toda la audiencia, pues eso, ese poquito de información que quizá les ayude a entender mucho mejor cómo afecta el estrés y a nivel fisiológico y quizá dar unos tips para poder aprender a gestionarlo. Qué guay. ¿A qué te dedicas tú, Marc? Para que la gente te conozca un poquito, para que le sitúes un poco a quien no te haya visto nunca. Yo te conozco mucho en redes sociales, sobre todo por Instagram te he visto mucho, que es Elite Fitness. Además hace un contenido Ujú. espectacular, lo pondré por aquí, Elite Fitness, para que la gente pueda acceder. Y bueno, para situar un poco a la gente. Bueno, pues como bien dices, actualmente me dedico a la divulgación, a la comunicación, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la salud integral. También estoy afincado, perdón, en Andorra. Dirijo un centro deportivo que también tiene el mismo nombre, Elite Fitness, una empresa de servicios dedicados a la salud integral, ¿no? A ofrecer estrategias para ayudar a mejorar la salud de las personas. Como afición también he escrito 3 libros, 2 de autoayuda y uno del ayuno intermitente. Y bueno, en definitiva, pues además de haber tener la formación de entrenador personal por la NSCA, la carrera de INEF, etcétera, pues me declaro un apasionado en la divulgación, en la comunicación con todo lo relacionado con la salud, ¿no? Que es lo que más me motiva y lo que más me apasiona. Así que en definitiva, pues es eso a lo que me dedico básicamente. Bueno, está guay. Yo creo que es una... Le has situado a la gente para que te conozca un poco. A mí me parece un gran profesional. Sabéis que pues, es una persona que lleva buenas titulaciones a sus espaldas. Yo un poco que conozco y entiendo esto, os lo puedo decir. O sea, aparte de tener CAF o tener la licenciatura o el grado, el título de entrenador personal de la NSCA, que es la Asociación Americana, para quien no lo sepa, también es un título que yo le otorgo bastante valor y vamos, que es un tío que os va a aportar, ya os lo digo yo. Muchas Como gracias. estábamos diciendo, era el tema del estrés, o por lo que la gente que habrá pinchado para abrir esto, es como, pues tengo estrés todo el día y como estrés yo creo que a día de hoy tiene el 90% de la población, vamos a situar un poquito. El estrés, bueno, para yo analizarlo un poco, ¿vale? Podemos tener estrés crónico, ¿vale? Que es el estrés que tienes mantenido, que digamos es más problemático, y luego está el estrés, digamos, puntual, que quizá puede ser mejor, ¿vale? Esto nos lo va a explicar Marc mucho más extendido. Y ese estrés crónico, ¿no? Estimula ciertas hormonas como puede ser la del cortisol, ¿vale? Entonces, para empezar en esto y situarnos para que luego estemos hablando de cortisol y que la gente lo entienda muy claro, ¿qué es el cortisol? Bueno, pues me ha encantado esta diferenciación que has hecho del estrés crónico y el estrés puntual, porque realmente tienen afectaciones distintas a nivel fisiológico. Y el cortisol podríamos decir, o todo el mundo tiene la idea generalizada de que es la hormona vinculada al estrés. Es decir, a nivel fisiológico, entrando un poquín en tecnicismos, es una hormona sintetizada en las glándulas suprarrenales, unas pequeñas glándulas que tenemos encima de los riñones,
que se encarga de, se libera para enfrentar un estrés, una respuesta de estrés, y que se encarga pues, de elevar principalmente nuestros niveles de glucosa en sangre, de energía, nuestros niveles de energía. También se encarga de coordinar junto con el sistema nervioso central nuestra respuesta a nivel de tensión arterial, a nuestra respuesta cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces, quizá para entender un poquito de dónde surge qué funciones tiene a nivel evolutivo, es decir, en qué nos beneficia esta hormona, porque todo el mundo la sataniza. Estamos en un momento en el que, claro, debido al estrés crónico que comentas, pues la estamos satanizando, ¿no? Pero realmente tiene una función fisiológica real y para entenderla tenemos que hacer un poco alusión, tenemos que repasar el contexto evolutivo. En ese sentido, nuestros antepasados, los Homo sapiens en la época del Paleolítico, no se despertaban de las cuevas y tenían acceso al alimento con tanta facilidad como tenemos ahora. Entonces, a través de un eje, que esto en fisiología es el eje hipotalámico hipofisario adrenal, muy equilibrado, nuestro sistema nervioso elevaba nuestros niveles de energía para hacer frente pues, a depredadores, ¿no? Para cazar e incluso defendernos de depredadores, etc. Entonces el cortisol en ese aspecto sí que tenía una función fisiológica importante de elevar nuestros niveles de glucosa cuando no existía disponibilidad de alimento. Y de hecho hoy en día es así. Nosotros nos despertamos por la mañana con picos de cortisol que están muy relacionados con distintos sistemas, ¿no? Entonces, básicamente sí, tiene una función de ayudarnos a enfrentar el estrés, pero como bien comentas, no es lo mismo, y aquí debemos diferenciar un estrés agudo y breve en el tiempo que un estrés crónico. Aquí el problema está en que evolutivamente nosotros debíamos enfrentar situaciones de peligro reales, es decir, que estaban mediadas por estímulos reales como hemos hablado, ¿no? Como depredadores, leones, etcétera, y teníamos que mantener un estado de alerta, un niveles de energía considerables para hacer frente a ese estrés, pero hoy en día hemos cambiado, el entorno moderno nos ha hecho cambiar esos estresores físicos y reales por estresores psicológicos o emocionales que, si bien es cierto, nos perjudican de la misma manera, nos afectan de la misma manera a nivel fisiológico, mantenidos en el tiempo, esos niveles de estrés pues pueden ocasionar ciertos perjuicios y ciertas complicaciones. Entonces, básicamente, para que la gente lo entienda, sería eso. Esa es la función principal de esta hormona. Genial. Gracias, Marc. O sea, por lo que yo entiendo, es al final el cortisol era muy útil a nivel evolutivo, ¿no? Era muy útil hace millones de años cuando tú ibas andando por el campo, por la selva, por donde fuera, y te podía aparecer un depredador, pues te elevaba o te daba ese plus de energía, ¿no? Para estar activo, para estar despierto, digamos, para tener una activación, ¿no? Porque si algo viene a por ti, tu cuerpo lo que te hace es activarte. Que entonces es muy bueno cuando es algo puntual. El problema es que, claro, ahora ya no hay leones, no hay osos, no nos encontramos todo esto. Vivimos en una sociedad mucho más moderna en la que no hay peligro. Sin embargo, el cerebro está interpretando que esos estresores, que era el oso y el león, es que a lo mejor mi jefe me echa del trabajo, mi hijo me está dando problemas en la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos estresores que, además, como digo yo siempre, pueden ser verdad o no. Porque de lo que tú piensas que te pueden pasar de cosas malas a las cosas que te pasan, va un trecho. Exacto. Entonces, el problema es que se está manteniendo. Te crees que, como digo yo siempre, el problema es que te crees que hay leones todo el día. El problema es que te crees que hay leones todo el día y esa hormona se está manteniendo arriba. ¿Vale? Entonces, ¿por qué o de qué manera se está elevando en el día de hoy? Porque yo en esa parte sí que entiendo muy bien que cuando hay leones se elevaba, pero ¿qué ha hecho que esos mecanismos a día de hoy ya no tengas que ver un león para que se eleve y que la tengamos todo el rato elevada? Sí, como bien dices, hemos cambiado los estresores reales por estresores emocionales, ¿no? Y nuestra respuesta, fisiológicamente hablando, es la misma. Entonces, ¿cuál es el motivo? Pues nuestra respuesta ante los estímulos, nuestra manera de tomarnos las cosas. Es verdad que desde un contexto evolutivo, básicamente teníamos que pensar en sobrevivir, ¿no? Nuestra máxima prioridad era garantizar la supervivencia. Sin embargo, en el contexto actual en el que nos encontramos, pues como bien has puntualizado, tenemos que pagar hipotecas, enfrentar separaciones, enfrentar quizás exigencias laborales, enfrentar incluso a un jefe exigente, etcétera. Entonces, todo ello son pequeños estímulos
que liberan una gran cantidad de cortisol. El problema viene cuando vivimos en una sociedad enfocada en la hiperproductividad, en la que no tenemos tiempo para relajarnos y parece que estemos todo el día envueltos en un estrés permanente, ¿no? Y ese estrés permanente, pese a que muchísimas personas no sean conscientes o incluso no le den la importancia que merece, realmente nos llega a afectar de muchas maneras a nivel fisiológico, e incluso para el que se está cuidando, para el que cuida su salud, para el que cuida su estética, también puede encontrar un freno con los niveles permanentemente elevados de cortisol, ¿no? Y esto es, supongo, algo de lo que hablaremos ahora. Qué guay. Para hacer resumen de lo que llevamos, pues eso, el cortisol es bueno si se eleva puntualmente, porque evolutivamente nos ayudaba. El problema es que ahora lo tenemos elevado permanentemente. ¿Qué repercusiones tiene para la salud tenerlo elevado permanentemente, Marc? Pues mira, podríamos hablar de distintos estados, en un estado inicial o podríamos hablar incluso del último estado, ¿no? A nivel fisiológico, vamos a comentar distintos sistemas. El cortisol sabemos que es una hormona gluconeogénica. Esto quiere decir que básicamente eleva los niveles, como hemos dicho, de azúcar en sangre. Pero lo hace a costa de, normalmente en personas que no tienen flexibilidad metabólica, que esto es otro concepto que no viene al caso, pero bueno, en personas que no tienen flexibilidad metabólica, no están habituadas, por ejemplo, a hacer ayuno, a obtener energía de otras fuentes, lo hace a costa de los aminoácidos del tejido muscular. Es decir, simplificando, quiere decir que a nivel muscular es catabólico, nos hace perder masa muscular. Luego esta hormona también interviene muchísimo en cómo metabolizamos los distintos nutrientes, es decir, a nivel de la grasa nos hace acumular grasa en la zona principalmente abdominal. Hay mucha gente, de hecho, me encuentro muchísimos clientes que sobre el papel lo hacen todo perfecto, dicen cuidar su salud, cuidar su alimentación, el descanso, pero se olvidan de que el estrés tiene ese componente importante que dificulta mucho la pérdida de grasa y es más, favorece, como te digo, la pérdida de tejido muscular, que es lo que no interesa. Luego tiene también otra función a nivel fisiológico que es inmunosupresora. Es decir, el cortisol es una hormona inmunosupresora porque cuando teníamos que enfrentar un peligro a nivel evolutivo, como veníamos diciendo, nuestro cuerpo tenía que priorizar la energía en ese momento, en darnos la fuerza para enfrentar un peligro, ¿no? Porque de hecho todo esto está coordinado para darnos una respuesta de o pelear o huir. Entonces eso tenía que ser muy rápido y lo hacía a costa de suprimir energía en otros sistemas como por ejemplo el sistema inmunológico. Luego, a nivel digestivo, el cortisol se sabe que produce todo tipo de alteraciones y perjuicios, incluso provocando disbiosis, ¿no? Que es una alteración a nivel de las comunidades microbianas que tenemos, bacterianas que tenemos en el intestino delgado. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que cuando estamos estresados no hacemos la digestión de la manera correcta y precisamente puede afectar a nuestro sistema, a nuestra salud digestiva, ¿no? Luego, además, también afecta a la piel. Es decir, la piel sabemos que cualquier tipo de manifestación endógena, interna, que cualquier desequilibrio se manifiesta a través de la piel. Entonces, niveles elevados de cortisol pueden generar eczemas, todo tipo de patologías a nivel cutáneo. Es decir, el acné, etcétera. Todo esto también tiene mucha relación con el cortisol. A nivel cognitivo, esto es una de las cosas que la gente no sabe. Es decir, hay veces que tú te encuentras en una situación con niveles permanentemente elevados de estrés, como tienes que enfrentar unas oposiciones o unas exigencias académicas, y no te das cuenta de por qué no te concentras. Incluso cosas que son relativamente fáciles para ti son difíciles de recordar en ese momento, porque el cortisol a nivel cognitivo te hace tener falta de memoria, pérdida de concentración, todo eso, una sensación de neblina mental. Y esto es súper importante porque cuando todo el mundo cae en el mito de si tengo que enfrentar una exigencia académica, voy a estudiar más horas, voy incluso a no dormir e incurren en ese peligro. Es decir, es muchísimo más beneficioso dormir y descansar que no elevar todavía más esos niveles de estrés y consecuentemente de cortisol. Luego, además, también, fijaros, esto es una cosa súper evidente, pero lo que la gente quizá no tiene en cuenta, y es que cuando estamos sufriendo una época de estrés, no dormimos del mismo modo. ¿Por qué? Porque el cortisol, además, tiene una fuerte implicación en la regulación de nuestros ritmos circadianos y afecta y compromete nuestra capacidad de descanso. Por eso sabemos que personas estresadas se levantan por la noche, no tienen un sueño profundo, se despiertan incluso por la mañana con la sensación de no haber descansado, etcétera, ¿no? Entonces son muchas de las implicaciones que tiene el cortisol a nivel fisiológico. Incluso impide la lipólisis.
Es decir, ¿qué es la lipólisis? La oxidación de ácidos grasos. ¿Por qué lo impide? Porque, como decíamos antes, el cuerpo tiene que, o bien utiliza la glucosa como fuente energética, o bien los ácidos grasos. Entonces, en la práctica, si es una hormona que eleva los niveles de glucosa en sangre, a costa, recordemos, de esos aminoácidos del tejido muscular, impedirá, por supuesto, la utilización de ácidos grasos. Entonces, todo esto resulta sensato recordarlo, porque la gente piensa, cuando no consigue sus objetivos, por ejemplo, deportivos o físico-estéticos, piensa que más es mejor, ¿no? Me encuentro muchas personas que a veces, aparte del estrés, están recortando mucho las calorías en su alimentación, y piensan que por no conseguir sus objetivos, hacer más cardio, entrenar más, dormir menos, implicarse mucho más en eso, trae mayores beneficios, cuando en realidad es justamente lo contrario. Entonces, como ves, afecta de múltiples formas a nuestro cuerpo, y una de ellas es a nivel físico y otra es a nivel estético. Entonces, no es que sea un enemigo, sino que nosotros, haciendo un mal uso de las situaciones diarias, del estrés que enfrentamos habitualmente, estamos generando unos perjuicios que evolutivamente no tenían que suceder. ¿Por qué? Porque es lo que has puntualizado al inicio de esta entrevista, porque antiguamente teníamos estresores agudos y no permanecían elevados a lo largo del tiempo, y actualmente la situación moderna hace justo lo contrario. Además, me gustaría decir una cosa súper sensata. Un día, creo que el autor era Robert Sapolsky, de un libro súper interesante que dice ¿Por qué las cebras? Se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? Muy Y es, interesantes. y es que además te explica, pues básicamente eso, ¿no? Que un animal enfrenta un peligro inminente, corre o se enfrenta al depredador que tiene delante, al peligro que tiene delante, pero después ya está. Es decir, no vemos en la sabana ninguna gacela preocupada después de huir del león por si el león está cerca, todas esas incógnitas que rodearían al ser humano, ¿no? Es decir, ¿está cerca? ¿Será que me está acechando? ¿Será que está hambriento? ¿No? Entonces, nosotros en ese sentido vivimos en un contexto pues antinatural desde un punto de vista evolutivo, y básicamente es por eso que nos perjudica esta hormona elevada en el tiempo. Y luego, para acabar, perdona si No, me estoy está, extendiendo, está, es un está tema que genial, me está genial. fascina. Lo que empieza siendo también afecta lógicamente al estado de ánimo. Es decir, si vivimos con estrés, como hemos dicho, afecta al sistema digestivo, y en el tracto intestinal, que esto quizás es un dato que la gente no conoce, se produce el 80% de un neurotransmisor, de una hormona que tiene el nombre de serotonina. Y esta serotonina está muy vinculada con estados de ánimo, de felicidad, de calma, de sosiego. Entonces, entendiendo de que cuando estamos estresados, afecta a nivel digestivo, también afecta a nuestro estado de ánimo. Es decir, estamos mucho más irritables, mucho más irascibles, etcétera. Y lo que empieza siendo una pequeña preocupación, por ejemplo, unas pequeñas elevaciones del cortisol, cuando se vuelve crónico, realmente eleva nuestro riesgo de padecer otro tipo de afectaciones mucho más severas. Es decir, estamos hablando de depresión, de fatiga crónica, que esto es algo realmente muy importante a tener en cuenta. Y en último estado, se está demostrando actualmente, la investigación reciente respalda la teoría de que personas con fibromialgia han tenido un estado previo de hipercortisolinemia que ha acabado contribuyendo pues, a maximizar la inflamación y a acabar generando pues, un trastorno, una enfermedad tan seria como puede ser una fibromialgia. Entonces, todo esto lo puntualizo porque la gente que piense, bueno, el estrés no es tan importante, realmente lo es, y hay que tomar medidas para contrarrestar ese estilo de vida que llevamos, ¿no? De vivir hiperestresados. Muchísimas gracias, Marc. O sea, me parece que acabas de dar una clase de 10 minutos que has puntualizado todo y a mí me ha encantado. En la parte que hablas del estrés, que hablabas de las cebras, ¿vale? Pues aquí lo que dice simplemente que es como una cebra está comiendo tranquilamente, ¿no? Y si aparece un león, la cebra sale corriendo. Pero si se escapa del león y el león se come otra cebra, la cebra para y sigue comiendo, no sigue corriendo. Lo que dice, ¿no? Si fuera un ser humano estaría corriendo sin parar pensando, ¿y si viene el león? ¿Y si sigue? ¿Y si...? Claro, es un arma de doble filo. Al final nosotros tenemos esa capacidad de conciencia que es muy buena, pero también nos puede jugar malas pasadas.
es como las hormonas. O sea, las hormonas, hay gente, yo no paro de verlo y lo veo mucho en Instagram además, porque al final tendemos a polarizar, el ser humano tiende a polarizar mucho y en la parte de, no es que esta hormona es mala o el cortisol es malo. Yo he escuchado lo del cortisol es malo tantas veces y es como, no hay hormonas buenas o malas, hay hormonas que no están bien reguladas y cuando una hormona no está bien regulada sí que se puede convertir en mala, pero las hormonas o el sistema hormonal de nuestro cuerpo lo que busca es que tú tengas un equilibrio siempre, quiere decir que tú estés bien. El estrés es peor que comer mal y que no hacer ejercicio posiblemente. O sea, nos centramos muchas veces en el entrenamiento y en la nutrición, obviamente, porque además va muy relacionado con el estrés, pero es que si la gente supiera lo perjudicial realmente que es tener un estrés crónico para todo, o sea, todo lo que has hecho tú que afecta. O sea, una cosa que te quita masa muscular y te deja acumulando grasa, no es una buena idea, partiendo de esa base. Si luego a nivel cognitivo, a nivel de pensar, de estudiar, de memorizar, es que es cuestión de lógica. Quiere decir, cuando tú se te eleva el cortisol, es porque tienes una situación, como has dicho tú, de lucha o huida. ¿Tú te crees que el cuerpo en una lucha o una huida va a estar pensando en voy a estudiarme este tema de la oposición? No, se cree que está en guerra. Entonces, si se cree que está en guerra, lo último que le importa es la oposición. Lo último que le importa es que conserves tu masa muscular. Lo último que le importa es si acumulas más o menos grasa. Lo último que le importa es si estás concentrado o no, porque lo que quiere es una reacción instantánea de lucha o de huida. Y ahí es donde se genera un gran problema. Esto que también ocurre, permíteme que lo diga, porque además haremos más adelante con una profesional, trataremos temas de hormonales de la mujer, ¿no? Es como cuando yo cada vez veo a más mujeres que tienen pérdida de menstruación. Son señales, quiere decir, el cuerpo no se va a poner a tener hijos en un estado en el que hay leones alrededor. Entonces, es lo que menos le importa es que tengas hijos. Y está muy influido por eso. Es complicado. Antes comentabas que tenía implicaciones no solo a todos los niveles de salud, sino también para los que buscan estética. Nos lo podemos imaginar un poco, pero concretamente, ¿qué afecta a nivel estético? Claro, bueno, antes de responder a tu pregunta, me ha parecido súper sensato y súper coherente que hayas mencionado también que se me había olvidado y me gustaría también profundizar un poco acerca de esto de la salud sexual. Y es que el cortisol también, como es una hormona esteroidea que tiene la base de colesterol, se sintetiza a partir de colesterol, pues lo que decías tú, ¿no? Ante una situación de peligro, el cuerpo lo que entiende, nuestro hipotálamo, que es el encargado, es esa zona central del encéfalo, del cerebro, encargado de percibir nuestras emociones, las señales del entorno, entiende que existe una situación de peligro y que lo que menos debería de utilizar sus recursos es atraer un hijo al mundo, ¿no? Entonces, es verdad que muchas personas, además, que realizan dietas muy restrictivas en cuanto a nivel estético, sobre todo mujeres, pues pueden, si además están estresadas, el cortisol robaría ese colesterol, por simplificarlo de alguna manera, que también es la base de las hormonas sexuales y, por tanto, pues lo que dices tú, acabar en una amenorrea hipotalámica, ¿no? Es decir, en ese cese de la menstruación, incluso en hombres en una bajada considerable de testosterona y una pérdida de líbido. Entonces, ¿cómo afecta a nivel estético? No solo a nivel de que es catabólica, es una hormona que resulta catabólica para el tejido muscular y por lo tanto o compromete el crecimiento muscular, la hipertrofia, sino que además aumenta, como decíamos, la adiposidad a nivel central, sobre todo que es la zona que más suele preocupar sobre todo al público masculino, ¿no? Es decir, nos impide pues tener esa definición por debajo de un tanto por ciento para lucir esos abdominales, ¿no? Y es que además compromete nuestro rendimiento deportivo. O sea, si sabemos que hace que descansemos peor, lógicamente nuestros resultados se ven afectados. Sabemos que el descanso es imprescindible para lograr las mejoras a nivel estético y a nivel de rendimiento deportivo. Entonces, como hemos hablado, si uno recapitula acerca de las consecuencias fisiológicas que tienen distintos sistemas de esta hormona, se dará cuenta de que desde un punto de vista físico-estético, como decías en la pregunta, pues es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, yo, de hecho, me encuentro muchísimos clientes que no son conocedores de esta importancia y me preguntan, ostras, Marc, pero si lo hago todo bien, si hago mi ayuno, si hago mi dieta, por ejemplo, cetogénica, ¿no? Que está mucho en auge.
¿por qué no consigo perder la grasa que quisiera? ¿Por qué no consigo mis resultados deportivos? Y le digo, muy fácil, porque te haces una analítica y sale el cortisol a 25 y es un freno metabólico. Así como la tiroides, por ejemplo, podríamos hacer la analogía con un acelerador, el cortisol es un freno. Es el freno, ¿por qué? Porque entiende que hay peligro y, como decíamos, a nivel evolutivo, tener esa respuesta fisiológica orquestada por el sistema nervioso central, las catecolaminas y el cortisol, nos ha permitido evolucionar en un entorno hostil. Sin embargo, el entorno que tenemos ahora, el entorno de comodidades, pues insisto, ¿no? Hemos cambiado esos estresores agudos, reales y físicos por estresores crónicos que nos hacen vivir permanentemente estresados. Entonces, eh, claro que perjudica nuestro estado. Ahora priorizamos mucho nuestro estado físico-estético, ¿no? Pero desde luego, desde un punto de vista evolutivo, si no hubiéramos tenido esta hormona, probablemente no hubiéramos tenido ni la capacidad de levantarnos por la mañana, que de hecho es lo que les pasa, lo que le acusa a personas que tienen fibromialgia, lo que hablábamos antes, o fatiga crónica. Es decir, si la gente piensa, como decías tú, es que los niveles de esta hormona son malos, ¿no? Igual que también lo escucho de la insulina, pero si es que si no tuviéramos niveles de cortisol, como pasa en ciertas patologías, el síndrome de Addison, etcétera, no tendríamos energía ni para levantarnos por la mañana, tendríamos dolores crónicos, porque además también el cortisol es una hormona antiinflamatoria. Es decir, cuando nosotros tenemos algún tipo de afectación que tiene mucha relación con la inflamación, a nivel exógeno, cuando vamos al médico nos dan hidrocortisona. Entonces, es muy, muy importante puntualizar eso, porque sin un equilibrio, como dices tú, sin ese estado de homeostasis, que a nivel fisiológico, también comprometería nuestra salud. Entonces, como bien has apuntado, me gusta mucho que la gente se quede con la idea de que no hay hormonas malas, o sea, estoy de acuerdo contigo, sino lo malo es el uso que hacemos de ellas, que genera un desequilibrio en ese estado natural. Genial. Muy interesante, Marc. Muy, muy interesante. Una vez que, como digo yo, ya hemos dicho todo lo malo que no puede hacer el cortisol, vamos a empezar a arrojar un poco de luz, ¿no? Solamente con nutrición y entrenamiento, ¿cómo puedo ayudar a que esa hormona de cortisol se regule y no esté todo el rato en una elevación crónica? Me encanta esta pregunta, ¿no? Porque yo mismo, como te he comentado antes, he hecho un libro hablando acerca del ayuno intermitente y quizá no es la mejor estrategia en estados con el cortisol elevado. Y también vemos mucho en las redes sociales que se tiende, como decías tú, a polarizar muchísimo y a demonizar incluso el carbohidrato en una época en la que está teniendo un auge considerable la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Y son estrategias que el ayuno debería de moderarse, por ejemplo, y yo una dieta a nivel nutricional que aconsejo, o una pauta alimenticia que aconsejo en personas que tienen el cortisol elevado, es reintroducir el carbohidrato, curiosamente. Y me dirás, hombre, ¿y en qué contexto? Te diría, si puede coincidir después del entrenamiento y antes de ir a dormir, muchísimo mejor. Quizá te preguntes, ¿en qué se basa, no, este razonamiento? Y te diré muy fácil. Y es que el cortisol, como decíamos antes, tiene una función a nivel glucémico diametralmente opuesta a la de la insulina. Es decir, el cortisol eleva los niveles de glucosa en sangre, igual que el glucagón, y la insulina permite la entrada de esa glucosa al interior de las células. Entonces, comer carbohidratos se asocia, tiene varios beneficios, ¿no? En ese contexto, como te decía, por la noche. Lo primero es que nos produce una sensación de placer. Es decir, seamos honestos, no es lo mismo comer un aguacate que comer un boniato, por decir algo, ¿no? Se asocia con placer y ese placer, lógicamente, si estamos estresados, pues contrarresta nuestros niveles de cortisol. La serotonina es un neurotransmisor contrario al cortisol. Entonces, nos genera placer. Luego, por otro lado, y esto es súper importante, como antes hemos hablado de que esta hormona del cortisol afectaba nuestro estado de sueño, nuestros ritmos circadianos, el permitir esa pequeña elevación de insulina derivada de la introducción de carbohidratos, esto es súper importante, permite la conversión del triptófano en serotonina, al traspasar la barrera hematoencefálica gracias a esa insulina, permite la conversión de triptófano, que es un aminoácido esencial, en serotonina, es decir, nos ayuda a relajarnos, y posteriormente en melatonina. Lo que la práctica quiere decir que introducir carbohidratos por la noche en ese contexto, encima después de entrenamiento, que nos van a ayudar a recuperarnos mejor, nos ayudará a relajarnos y nos ayudará a dormir mejor. Entonces, ¿es en la práctica introducir carbohidratos una estrategia efectiva? Sí, para bajar el Pero, cortisol, de luego sí. pero hablamos de introducir carbohidratos después de haber realizado una dieta cetogénica.
Exacto, es decir, en personas que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Lo que digo, hacen muchísimos ayunos, que de hecho el ayuno es un estresor físico más, eleva aún más el cortisol. Entonces, prolongar los ayunos, desde luego, no es quizás la mejor estrategia para reducir los niveles de cortisol, entendiendo que estos se elevan a través de la práctica de esta herramienta. Y segundo, pues eso, ¿no? En personas que realizan dietas muy bajas en carbohidrato, en este contexto el carbohidrato tiene muchísimo sentido. Nos ayuda a descansar mejor, nos ayuda a recuperarnos mejor y encima nos genera placer, que es una hormona, es una sensación pues completamente contraria a la del estrés. Entonces, en ese aspecto es muy positivo. Y luego, en base Pero, al ejercicio... Sí. perdona que te interrumpa, Marc. Para una persona que generalmente tiene el cortisol elevado porque tiene un estrés crónico y lo tiene alto, esa persona no está haciendo una dieta cetogénica, esa persona está haciendo una dieta de ultraprocesados, 5 comidas al día, lo normal, lo más normal que ocurre. Para quien no sepa lo que es la dieta cetogénica, ¿vale? Que hay otro podcast con Phil Hugo que hablamos de dieta cetogénica, ¿vale? Es una dieta basada en para explicarlo de forma rápida, tener ingesta de hidratos de carbono muy baja, casi inexistente, y priorizar las grasas, o en este caso también está la low carb, que sería priorizar más proteínas, no subir tanto grasas, ¿vale? Entonces, este tipo de dieta lo que hace es que tú tengas esa flexibilidad metabólica que hablaba Mark, que te permite que ya sabes utilizar las grasas, ¿no? Como que antes las tenía ahí, pero no las sé utilizar, y el cuerpo le enseñas a utilizar las grasas. Cuando tú tienes esos niveles de cortisol elevado, sí que entiendo que es bueno hacer a mí la dieta cetogénica como herramienta me parece una de las mejores, no, quizá no para mantener en el tiempo a largo plazo Perfectamente. siempre, pero como herramienta me parece muy buena. Entonces, una persona que sí que tiene esa comida ultraprocesados, 5 comidas al día, azúcares y demás, esa dieta cetogénica sí que le podría bajar el cortisol y a partir de ahí, con el tiempo, poder hacer esa reintroducción de Ujú. carbohidratos. ¿Sería ese un poco un buen camino para regular los niveles de cortisol? Sí, a ver, bueno, desde cualquier contexto, ya no solo en personas con niveles de estrés, desde cualquier punto de vista de salud, la base siempre es, en cualquier persona siempre le beneficiará, independientemente del contexto, eliminar, como dices, pues alimentos hiperprocesados, harinas refinadas, aceites vegetales proinflamatorios, realizar una comida, independientemente del tipo de estrategia que utilices, ¿no? Como bien decía, si es una paleo, si es low carb, si es cetogénica, basar la alimentación en comida real que entiende, que hemos tenido a lo largo de toda nuestra historia y que entiende nuestra biología, que reconoce nuestra biología, sin duda siempre es un paso positivo. Entonces, desde luego en personas al revés, ¿no? Antes hablábamos que el cortisol tiene un efecto directo con la inflamación. Entonces, personas que ya están de por sí inflamadas a través de pues, la ingesta de todo eso, ¿no? De grasas transaturadas con azúcares, etcétera, pues siempre se resultará positivo realizar una dieta antiinflamatoria, porque si hay algo que tiene la dieta cetogénica, independientemente de todos sus beneficios a nivel hormonal y metabólico, es que resulta muy antiinflamatoria, muy saciante y bueno, es eso, ¿no? Tiene muchísimos beneficios en ese contexto. Y luego también has mencionado del ejercicio físico, y esto es algo que hay que coger mucho con puntillas, ¿no? Quiere decir, es un arma de doble filo. En personas que no entrenan, por ejemplo, que no hacen ejercicio físico a diario, sí que ha demostrado hacer la práctica del ejercicio físico, ha demostrado reducir los niveles de cortisol debido en parte a la elevación de betaendorfinas, ¿no? Que son esas moléculas que se producen, que nos dan placer, esa sensación de bienestar después de la actividad física. Sin embargo, por eso me gusta puntualizarlo mucho, en personas asiduas al gimnasio, en personas que entrenan 3, 5, 6 veces por semana, que tienen un objetivo estético ambicioso, que persiguen, que cuidan su alimentación, etcétera, puede ser un arma de doble filo, porque recordemos, es que al final, si entendemos la base de que el cortisol se eleva, independientemente si enfrentamos un estresor físico o emocional, si la base de nuestras preocupaciones es emocional, pero además añadimos estresores físicos, como que te decía, como el ayuno, como más entrenamiento, como más ejercicio cardiovascular, en la práctica la respuesta es aún peor. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque personas que estén yendo al gimnasio 6 días por semana, que hagan, pues eso, ¿no? Que corran además, hagan dobles entrenos o corran una hora o hagan 15.000 pasos totales al día y no descansen suficiente, puede resultar incluso perjudicial. Entonces, en ese público, en ese contexto, a mí o sea, creo que la recomendación sensata es reducir incluso los días de entrenamiento, favorecer estrategias
que vayan destinadas a aumentar y a optimizar el descanso y sobre todo darle un descanso al cuerpo. Es decir, igual de importante saber entrenar como saber descansar. Entonces esa sería la recomendación básica que haría en base a tu pregunta, lo que me has preguntado. Claro, a nivel de, bueno, me gustaría hacer una puntualización y es, o sea, el entrenamiento siempre, o sea, el entrenamiento es bueno, quiere decir, si nos ponemos en la base de que una persona que tiene elevado el cortisol es una persona que tiene una dieta de las actuales, comer mal, ¿no? Entendemos todos, comer mal, poca comida de verdad, poca comida real, ultraprocesados, etcétera. Generalmente va a ser una persona también sedentaria, quiere decir, se va a mover poco. Si tú te mueves poco y comes mal y en tu trabajo te estresas, es un círculo vicioso y cada vez será más de todo. Entonces, ese círculo lo podemos romper con la nutrición y con el entrenamiento. Estrategias como una dieta cetogénica a corto plazo, estrategias como el ayuno, que Marc de esto sabe más que yo porque además tiene un libro que es muy guay, lo podéis ver también en su perfil de Instagram, o esas estrategias de entrenar, saber cómo entrenar o entrenar fuerza, por ejemplo, son muy buenas. El problema es cuando nos obsesionamos a esa parte, porque si tú te Claro. obsesionas con la dieta o te obsesionas con el entrenamiento, volvemos a disparar los niveles de cortisol. Entonces, esto se trata de un equilibrio. Por eso yo siempre digo, y sé que soy un pesado, pero es, poneos en manos de profesionales. No, o sea, esto de me baja una aplicación de ayuno 16:8, a mí me parece una auténtica barbaridad. Ayer lo hablaba yo con mis alumnos de mis clases porque me preguntaban, ¿esto rompe el ayuno? Esto... Y yo se lo decía, es, el problema que hay hoy en día en la sociedad es que ya no es que haya un déficit calórico o un superávit calórico, que eso significa comer más de lo que gastas o comer menos de lo que gastas, sino que independientemente de eso hay un déficit nutricional. Eso quiere decir que por muchas calorías que me he comido 5.000 calorías, sí, pero aún así no estás metiéndole a tu cuerpo los nutrientes que necesitas. Si además de que no le estás metiendo los nutrientes que necesitas, reduces comidas y metes ayunos 16:8, pues todavía vas a tener, lo vas a tener mucho peor. Yo en este caso, con lo que tú hablabas de tener el cuidado, sobre todo pues el entrenamiento, si te pasas es un estresor más que eleva el cortisol. Los ayunos, si los alargas, le estás diciendo a tu cerebro no tengo comida y también se va a estresar porque se va a ir a la lucha a buscar, a matar un animal, ¿no? Que es lo que hacía hace millones de años. Entonces, buscarlo en equilibrio, poneros en manos de profesionales. Si vais a implantar una programación, una planificación nutricional, hacerlo con profesionales que tengan titulación. Si vais a hacerlo, un entrenamiento, implantarlo, hacerlo con profesionales que tengan titulación. Y una vez que digo esto, que siempre soy un pesado y siempre lo digo, pero es que me gusta resaltarlo porque parece que en este sector estamos avanzando mucho, pero yo siempre quiero poner ese granito de arena, y no por mí, sino por todos los profesionales que hay en el sector. Si hago bien la nutrición, imagínate que yo soy sedentario, ¿vale? Porque mucha de la gente que vea este podcast o que se va a sentir identificada con no me muevo, no hago ejercicio y estoy estresado en el trabajo. Ya tengo una herramienta que sé que puedo aplicar a nivel nutricional, ¿no? Como por ejemplo comer comida real, tener un índice calórico parecido a lo que gasto, incluso estrategias de dieta cetogénica si me pongo en manos de un profesional, y ayunos. En entrenamiento, exactamente igual. Si no hago nada, el ponerme a entrenar con un profesional también me va a ir bien. Y dices, como tú decías antes, porque también me encuentro estos casos. Gente que hace muy bien el entrenamiento, gente que hace muy bien la nutrición, pero siguen teniendo los niveles elevados de cortisol. ¿Cómo les podemos ayudar? Yo, bueno, me ha gustado esa diferenciación que has hecho entre alimentarse y nutrirse, porque básicamente esa es la diferencia. No es lo mismo, no es lo mismo aportar unas calorías a nuestro cuerpo entendiendo de que eso es como un coche que le aportas gasolina, sino hacerlo conscientemente sabiendo que requiere de unos nutrientes esenciales para el correcto funcionamiento fisiológico. Así que eso me ha encantado. Y luego decir, pues eso, ¿no? Es lo que hablamos. Es que yo también insisto mucho, me gustaría, aprovechando tu mensaje, también insistir un poco en eso. Me encanta que hayas abogado por la defensa de los profesionales, porque no sirve además tampoco cualquier profesional. Yo creo que las dos premisas básicas que suelo defender siempre en mi perfil, y la gente me conoce por eso, es principio de individualidad y contexto, y la otra es sentido común, es coherencia, que vemos de todo menos sentido común. Es decir, cualquier estrategia beneficiosa para la salud, como hemos mencionado, como el ejercicio físico, como el ayuno, como incluso la dieta cetogénica, mal gestionadas,
también pueden ocasionar perjuicios. Entonces, yo creo que la salud pasa por encontrar un equilibrio, como bien has descrito. Y es verdad que estamos en un mundo en el que tiene la parte positiva, tenemos mucha facilidad de acceso a la información y queremos buscar algo y en tan solo un clic en Google encontramos mucha información. Ahora, el problema yo siempre pongo la misma analogía. La gente desinformada tiene el mismo problema que la gente sobreinformada, que no saben realmente a dónde ir. Entonces, no sirve solo cualquier profesional, porque muchas veces yo soy siempre, o sea, esto es una cosa que me gusta mucho insistir, soy de pedir la analítica hormonal a una persona que venga a mi consulta. ¿Por qué? Porque creo que resultaría un atrevimiento por parte de un profesional ponerse a trabajar a nivel nutricional, a nivel de ejercicio, con un cliente que tiene problemas elevados de cortisol, ¿no? Y que a lo mejor no lo está teniendo en cuenta porque no le pides analítica. Entonces me doy muchas veces cuenta de que la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué el cortisol? ¿Para qué necesitas esto? Bueno, pues lo necesito para contrastar la información que recibo de esa primera consulta contigo, de lo que tú me dices, porque tú me puedes decir que relativizas muy bien tus problemas, y luego ver un cortisol a 30. Entonces, estás teniendo, ¿no? Acudes a mi consulta para buscar una mejora físico-estética, pero antes tenemos que trabajar en la base. Es decir, primero cuidar tu salud, y teniendo salud y teniendo niveles normales de cortisol, que ahora si quieres podemos entrar en cuáles son esos niveles, a partir de ahí trazar la estrategia. Pero como siempre digo, ni es bueno que la gente se aventure, como dices tú, a aplicaciones o a recomendaciones generalizadas que no tienen en cuenta ni el contexto ni la individualidad, ni es bueno tampoco, esto quizá es un apunte a esos profesionales que se ponen a trabajar con clientes sin tener en cuenta el estado metabólico y hormonal de la persona. Entonces yo creo que lo sensato es preocuparse de manera integral, entender que en la salud de una persona tienen cierta relevancia muchos otros temas aparte de la alimentación, el ejercicio y el descanso. Es decir, la salud de la microbiota, la exposición a estímulos naturales como el sol o el frío, la cronobiología, la gestión emocional en este caso. Entonces, para mí es un pilar súper importante. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque el apoyo, por ejemplo, en una terapia, el apoyo emocional, el apoyo psicológico, el contacto social, ha demostrado mejorar mucho los niveles de cortisol y favorecer, y eso lógicamente pues contribuye a que estés mejor. Es decir, si encima lo que dices tú, ¿no? Eres una persona obsesionada que solo buscas resultados físicos, que toda tu vida se basa en contar calorías, en pesar la comida, probablemente necesites también otra clase de ayuda, una ayuda a nivel psicológico para entender cuál es el motivo que te lleva a eso, a desnaturalizar lo que hacemos nosotros, ¿no? Que es integrar un estilo de vida saludable de la mejor manera, pero que no nos ocupa el 99% de nuestro tiempo a nivel de preocupaciones, ¿no? Supongo que tú también estás de acuerdo en eso. Totalmente. De hecho, yo también implemento, yo con mis clientes y a nivel, y sobre todo a nivel presencial, con el tiempo que tengo, que puedo atender, porque tampoco puedo atender más de lo que entre formaciones y demás, pero con todos los clientes que cojo o que trabajo, tengo que trabajar bajo una analítica. Quiero decir, el otro día me preguntaba, de hecho un médico se puso en contacto conmigo con un cliente que por qué le había pedido niveles de testosterona. Pues porque tiene 42 años y quiere ganar masa muscular y me interesa saber esos niveles y me interesa saber el cortisol. Entonces, es una base que es importante. A partir de ahí, yo creo que si tenemos la dieta, como tú has dicho, o tenemos la nutrición con profesionales que lo hacen bien y el entrenamiento, creo que puede y no baja ese cortisol, pues como tú has dicho, tendrá que aprender a relativizar las cosas o a gestionar sus Exacto. emociones. Y ahí trabajamos de la mano de los psicólogos. Para mí los psicólogos son una de las partes. Y me sabe mal que a día de hoy, igual que nuestra profesión o a nivel formativo todavía estamos en un camino, ¿no? De que realmente se profesionalice o se diga, no, no, es que esta persona es graduada o licenciada en Ciencia de la Actividad Física y del Deporte y es quien te tiene que prescribir el entrenamiento. Llegaremos. Pero los psicólogos sí, ya están muy integrados, pero todavía a la gente mayor le cuesta, ¿no? Ir a un Mm, psicólogo porque no nacieron con ello. Y antes ir al psicólogo estás loco, ¿no? Entonces era sí. complicado. Pero una estrategia psicológica, una terapia psicológica bien integrada por una persona profesional, igualmente, como hemos dicho antes,
también te puede ayudar a rebajar esos niveles de cortisol, de estrés crónico. Y al final, como siempre digo, yo digo que son 3 pilares fundamentales, aparte de que puede haber más, pero que nutrición, entrenamiento, o más que entrenamiento, el moverte, como digo yo, y, y la terapia psicológica creo que van muy de la mano. Es decir, si tú comes mejor, tienes más ganas de entrenar, y si una persona te ayuda a Claro. gestionar tus emociones, wow, entonces cuando las tres conectan, puede haber una subida súper, vamos, una subida súper grande. Otro problema que hay es, con el ayuno, lo que hablábamos de, está muy de moda, a mí me da un poco de miedo, y yo he sido de los defensores del ayuno desde el primer día, pero me está dando miedo, es como todo, cuando algo se pone de moda, es la solución para todo, ¿no? Y es espectacular para todo. El ayuno, si tú lo alargas, también genera picos de Claro. cortisol. Entonces, ¿son compatibles los ayunos con mantener el cortisol bien regulado? Yo es que es lo que te decía antes, ¿no? Y lo que le insisto a todo el mundo. Coherencia. Es decir, coherencia quiere decir aplicar las estrategias que conocemos, las herramientas en el contexto adecuado. Entonces, una mala praxis de una buena estrategia puede llevar a perjuicios, ¿no? Como es en este caso. De hecho, me encuentro muchísimas personas con esto del ayuno. Y mira que ya te digo, te lo dice alguien que, pues, que ha escrito un libro y que ha tenido mucho recibimiento por parte del público, pero si bien es cierto que yo lo implemento cada día en mi día y tal, soy consciente de que no en todos los contextos es lo mejor. Y como decías, me encuentro muchas personas que creen que por ayunar más horas es mejor. Venga, voy a hacer protocolo SOMAT y me he encontrado gente que me decía, es que hago una sola comida al día porque me va bien. Puede parecerte a ti que te va bien, pero desde un punto de vista evolutivo, yo siempre le pongo la lógica, ¿no? Cuando me dicen, porque hay gente que, claro, lo toma como argumento para defender cómo aplican las cosas, ¿no? Y me dicen, es que desde un punto de vista evolutivo no comían tanto como ahora. Ya, y yo les hago siempre la misma pregunta, pero si tus antepasados tuvieran la oportunidad de comer 2 veces, ¿iban a comer una? Y la gente, hombre, pues no, pues tú haz lo mismo. Es decir, tú piensas que tus células buscan supervivencia. Entonces, si tú le aportas los nutrientes que necesitan, la energía que necesita y le das estímulos que le fortalezcan, tu salud se verá beneficiada siempre. Ahora, no por creer que comer menos, llevar un estilo de vida más primitivo, creyendo que ayunar más nos va a beneficiar, vas a obtener mejores resultados, porque en la práctica es que es justamente lo contrario. Entonces, esto es como el que quiere ganar masa muscular. Me dicen, ¿se puede ganar masa muscular haciendo ayuno intermitente? Probablemente sí. Ahora, ¿es la mejor estrategia? Probablemente no. Entonces, es por Seguro. eso que defiendo tanto la coherencia del contexto. Es que es eso. Seguro. Al final es un poco lo que tú busques. Yo hay veces que hay personas que me piden todo de golpe. Mira, quiero ganar masa muscular, perder grasa, hacer ayunos, comer comida real y si puede ser reducir la carne. Y es como, wow, va a ser Claro. un poco complicado que consigamos todas las cosas. Y luego también la parte importante es, yo siempre lo digo, que la gente entienda que los procesos no son así. Es como, quiero ganar masa muscular y ya, estoy ganando masa. Ganar masa muscular en un mes o 2 meses no ocurre. Vas a tener una ganancia de masa muscular si es una persona. Es que yo veo en la tele que sea ya, pero es que los de la tele igual toman anabolizantes. ¿Y yo qué quieres que hagamos? ¿Quieres tomar anabolizantes? Tómalos, pero no es la mejor idea, ¿no? A nivel genético, reventarte. Pero sí que ocurre que está ese problema. Yo lo hablo mucho y lo hablo mucho con compañeros, que antes teníamos más el problema. O cuando tú veías un chico, o en este caso pasaba más con las mujeres, ¿no? Que estaba ese problema de mala relación con la comida y siempre pues las imágenes de chicas con anorexia o que con extrema delgadez, ¿no? Que se condenaba mucho y estaba bien porque a partir de ahí hemos podido ir reconduciendo poco a poco. Hoy en día está ocurriendo con la masa muscular. Sí. Entonces es como, todo el mundo quiere más masa muscular porque me meto en Instagram y veo que cómo está esta chica, y es, tenéis que saber que a partir de cierto grado lo que estáis viendo no es real, ya sea por Photoshop o ya sea por sustancias que ellos toman que no os aconsejo tomar, porque a nivel hormonal también es peligroso. Hago esta puntualización porque seguro que tú también controlas este tema. ¿Y qué te parece cómo está cambiando porque también es un estresor muy grande, ¿eh? El quiero más masa Por muscular, quiero supuesto. más masa muscular.
De hecho, me atrevería a decir, o sea, me encanta el mensaje que acabas de dar, me encanta, coincido 300% con ese mensaje porque, de hecho, la expectativa es lo que nos produce mayor estrés, es el estímulo número uno, ¿no? Es decir, la expectativa a nivel físico, la expectativa a nivel laboral, fijarnos metas es súper motivacionante, ¿no? Es decir, es algo que nos da una motivación para levantarnos por la mañana cada día, pero ser víctima de las expectativas no. Y actualmente lo que vemos en las redes sociales, que es lo que bien has descrito, es algo que normalmente en el 99% de los casos no es real. La gente, como siempre digo yo, los extremos son malos y la gente solo suele colgar la parte idílica de su vida o incluso que le gustaría tener, porque hay muchas cosas que son irreales, ¿no? Es decir, es una paradoja, ¿no? Porque yo lo llamo la paradoja porque vemos físicos increíblemente estéticos, con bajos porcentajes de grasa, elevados porcentajes de masa muscular, etcétera, que no reflejan la realidad. O sea, que no son saludables porque es lo que dices tú, porque están muchas veces supeditados a la administración de fármacos, la administración de anabólicos. Yo, por suerte o por desgracia, no lo sé, digo por suerte a nivel de experiencia, vengo del mundo del culturismo, vengo de las preparaciones, de la IFBB, etcétera, y me doy cuenta de que he salido cada vez más, me he apartado de ese mundo precisamente porque no muestra la realidad, porque está incentivando a que la gente se cuide, esa es quizá la parte positiva, pero no lo hace de la manera más coherente, más transparente, porque la gente es lo que dices, se enamora del resultado, se enamora del físico, pero no conocen o en muchos casos desconocen lo que hay detrás. Entonces, yo tengo un lema que me gusta compartir con todo el mundo, que es que el fin, contrariamente a lo que siempre hemos escuchado, el fin no justifica los medios. Entonces, quiere decir, llegar a un físico, llegar a una meta deportiva a costa de sacrificar la salud en el proceso o incluso eh, tener bueno, valorar la posibilidad de hacerlo, pues eso, ¿no? Con la administración de ciertas hormonas que desde luego sé que no resultan perjudiciales y que desde luego a largo plazo van a comprometer mucho la salud, no vale la pena. Entonces, más no es mejor y tenemos que, como dices tú, tener un poquito de coherencia y sentido común al ver que Instagram es un espejo. Es un espejo, es decir, te muestra la parte que todo el mundo quisiera, que tú, o sea, por la que quisieras conocerlo, pero muchas veces no es real, es una ilusión. Entonces, incluso esto nos pasa con las comidas. Gente que, aunque no presuma de físico, por supuesto, o no base sus redes sociales en eso, vemos que muchas veces cuelgan sus comidas. Pero es que resulta un poco gracioso porque cuelgan las comidas saludables, ¿no? Y todo el mundo sabe que no existe nadie en este planeta que se pase toda su vida, el 100% de las ocasiones, comiendo de manera saludable. Entonces yo creo que es un ejercicio de transparencia y de coherencia con el público que te sigue muchas veces, pues colgar también cuando haces una comida fuera del plan, porque también yo creo que la salud pasa por tener ese tanto por ciento, aunque sea mínimo, de flexibilidad, de coherencia y de decir que, oye, que todos disfrutamos de una comida a veces fuera del plan. Con esto no estoy promoviendo, lógicamente, una alimentación que no sea saludable, pero enseñar, pues eso, que tenemos que tener muy claro que no tenemos que fijarnos ni compararnos con nadie, ni fijarnos estandartes muy elevados o decir, es que quiero conseguir este tanto por ciento haciendo esto y tal, porque eso conduce a la obsesión y la obsesión sabemos que desde luego no, si va hacia alguna dirección, como digo yo, la obsesión, desde luego no es en la de la salud. Eso está No, clarísimo. no. Además que es un estresor, que aquí que estamos hablando de estrés, es un estresor muy fuerte. Es un estresor muy fuerte la parte de quiero cada vez más porque lo que veo creo que es real. No es real. Lo que hablabas de la comida, yo por ejemplo, y mi cuenta de Instagram es una cuenta de salud. Y yo cuando me voy a cenar por ahí suelo subir las cosas que ceno por ahí. Tal. Y mucha gente me dice, pero ¿cómo estás así cenando? Digo, yo no como así. Pero, ¿qué queréis? ¿Que os Claro, engañe? ¿Que todo el día suba el tomatito con tal? ¿Qué queréis? ¿Que os ponga? Pues claro que como eso, pero si me voy me como una pizza. O sea, claro. al final soy una persona normal. O sea, al final lo que me gusta promover es que podamos ser normal y tengamos esos equilibrios. Porque antes, y es un poco jardín, porque al final parece que es tabú, pero a mí esta parte me da un poco igual. La parte que hablábamos de cuando han pasado todos los casos de anorexia, obviamente cuando tú ves un chico o una chica que tiene anorexia,
la percepción que te da es de falta de salud, ¿no? De algo que no es saludable. El problema que tenemos ahora es que cuando tú ves una foto de X culturista, una chica, un chico, da igual, la percepción que se le vuelca a la sociedad es qué fuerte está, qué saludable es. Y es Exacto. muchísimo más engañoso y hay mucha gente que se está estresando con esto, porque las chicas que veis compitiendo el culturismo llegan a un momento que tampoco tienen la regla. Los chicos, problemas a nivel de hígado, a nivel emocional, no os imagináis Exacto. cómo afecta a tu gestión de las emociones el tomar anabolizantes. Entonces, que lo que veis en las redes es un estresor muy grande y también sepáis controlarlo y sepáis que el que sale tiene la mejor foto, con la mejor luz, con el mejor Photoshop y aún encima a lo mejor ha consumido cosas que no son Exacto. lo mejor, ¿no? Entonces, que lo relativicéis y penséis que se puede tener una vida saludable sin tener que buscar extremos, ni de alimentación ni de fitness, ¿vale? Que busquemos un poco el Además, equilibrio. siguiendo con tu pregunta, es que me encanta porque cuando a alguien le hablas hoy en día, parece que la gente, la sociedad tenga conciencia de lo que es una anorexia o una bulimia o incluso un trastorno por atracón, ¿no? O diferentes tipos de trastornos con la alimentación. Sin embargo, no son conscientes de que también la ortorexia, que me preguntaban el otro día en Instagram, al final hace referencia a un trastorno psiquiátrico, un trastorno de conducta alimenticia obsesivo por comer saludable, por estar aquello que comemos y es real. Es decir, yo me encuentro muchísimas personas que me dicen, Marc, es que lo que dices tú, ¿no? Empieza por ese pequeño matiz de qué rompe y qué no rompe el ayuno, luego a contar gramos para no salirse o entrar en cetosis y al final acaba centrando todo tu mundo en lo que comes, en la hora que vas a entrenar y en tus objetivos físico-estéticos. Y no nos damos cuenta de lo que has dicho. Me parece súper sensato abogar un poco por la coherencia, por el sentido común y por un estilo de vida a largo plazo, que es lo que promueve tu cuenta, lo que promueve la mía y lo que promueven los divulgadores que nos dedicamos realmente a la salud de manera natural e integral. Entonces creo que esa es la puntualización más importante quizá que podíamos lanzar al público que nos esté escuchando en esta entrevista, vaya. Y que hay trasvases, o sea, una persona que viene de a lo mejor tener un problema alimenticio relacionado con la anorexia, por ejemplo, la bulimia, muchas veces te hace el trasvase a la vigorexia, que es el quiero estar cada vez más Exacto. fuerte. Entonces, esto está pasando, lo que pasa es que es una enfermedad que está mucho más oculta que lo que es una anorexia, porque la anorexia tú ves que es una persona sin salud o que le falta salud. Uh-huh. En la vigorexia se está vendiendo como que es cojonudo tener, porque mira qué masa muscular, mira qué desarrollado, que abdominales, que bíceps, que... Entonces, yo sí que diría que hay que tener simplemente cuidado con lo que veis en redes sociales porque es un estresor que mantendrás en el tiempo. Y todo lo que sea una obsesión te generará un estrés crónico que te elevará el cortisol y aunque estés haciendo Exactamente. nutrición, entrenamiento, lo que sea, tienes que cuidarlo. Por eso, pues los extremos, como siempre me ha dicho mi padre, los extremos, hijo, no son buenos, ¿no? Pues en nada en la vida los extremos son buenos. Joder, se me ha pasado el tiempo volando mal A mí también. porque es A mí también, espectacular. desde luego. Tenemos que hablar más veces, tenemos que hacer más de esto porque me encanta. O sea, me ha encantado. Para ir Será un terminando placer. ya, que sé que vas muy liado, para ir terminando ya, ¿qué mensaje le enviarías a todas esas personas que tienen ese estrés crónico que les puede estar llevando a momentos de ansiedad, momentos de depresión incluso, porque pensad que cuando el cuerpo interpreta que hay leones alrededor todo el tiempo, lo que te dice es, pues mejor muérete, ¿no? O mejor dejemos esto porque no tiene sentido vivir con 16 leones todas las mañanas cuando me levanto, ¿no? Entonces, les está llevando a grandes problemas a nivel psicológico. El virus, obviamente, no nos ha ayudado a nada a que esto mejore. Entonces, ¿qué consejo le das tú a la gente que tiene este estrés elevado, que no lleva, digamos, la mejor vida y le cuesta mucho porque cambiar esos hábitos es difícil, para que dé ese cambio, que esta charla le sirva, que pueda hacer un clic y a partir de aquí le podamos aportar algo para empezar ese cambio, que yo digo siempre, no es cambiar, es empezar ese cambio? Pues a mí siempre me gusta, es un tema que estoy muy sensibilizado y me gusta decir que tenemos que aprender a relativizar, ¿no? En un mundo lleno de extremos y de expectativas. Entonces, sí que es verdad que el ser humano normalmente, me gusta abogar por la filosofía estoica en eso, como decía Séneca, lo que puede ocurrir hoy puede ocurrir cualquier día.
Entonces, normalmente nos preocupamos por cosas que ya han pasado o en el 99%, bueno, el 99 no, quizá el 90% por ciento de los casos no sucederán. Entonces, te digo que estoy sensibilizado con este tema porque siempre le digo a todo el mundo lo mismo. Es decir, es verdad que no suelo abogar por las comparaciones, pero sí me gusta que la gente reflexione de su estado de vida. Entonces, normalmente yo, por desgracia, he perdido a ciertos amigos, ciertos familiares con enfermedades como el cáncer, etcétera, y uno se da cuenta de lo fugaz que es la vida, ¿no? De cómo pasa rápido el tiempo. Entonces, si uno tiene esa conciencia del tiempo y tiene en mente de que eh, podemos morir en cualquier momento, es decir, no nos creamos inmortales, si uno tiene esa conciencia permanente, también probablemente aprenda a relativizar lo que es y lo que no es importante. Muchas veces, como decíamos, nos obsesionamos por nuestro estado físico, por nuestras metas profesionales, nuestras metas deportivas, etcétera, y estamos pasando por alto, estamos perdiendo tiempo que podíamos dedicarlo a cosas que realmente sí forman parte de la felicidad del ser humano. Encuentro muchos padres obsesionados por, pues como te digo, ¿no? Por muchas cosas y se están perdiendo la infancia de sus hijos. Encuentro la gente que a menudo está estresada por cualquier cosa quizás irrelevante desde un punto de vista lógico y no se preocupa de que, o no da las gracias lo suficiente de que tiene salud. Y realmente es que aunque suene la típica metáfora, aunque suene eh, repetitivo, insistente, es verdad que tenemos que dar valor a eso. Entonces, yo tengo un ejercicio que me encanta a nivel de conciencia y que me gustaría compartir, y es que cada día me voy a dormir agradeciendo todo lo que tengo en mi vida y intentando desprenderme del apego que eso supone, porque si no, el apego también genera ese sufrimiento. Estamos en un mundo, lo hemos dicho antes, de redes sociales en las que parece que nuestro valor como persona dependa de un like, dependa de un reconocimiento externo, y en contrapartida tenemos esa gente, como decías tú, vigoréxica, ortoréxica, que recibe cualquier comentario negativo y le afecta muchísimo al ánimo, ¿no? Entonces, creo que la vida, resumiendo y para concluir, se basa en restarle importancia a los grandes problemas y ensalzar, sin embargo, los pequeños momentos que tenemos en la vida que hacen que valga la pena. Entonces, pues eso, ese es el mensaje en definitiva que querría compartir. Pues un gran mensaje, Marc. Todas las personas que estéis viendo esto y cuando Marc nos habla de restarle importancia a las cosas, que sé que a veces puede ser difícil, pero yo simplemente quiero añadir a tu mensaje que me encanta para cerrarlo, que busquéis ayuda si tenéis un problema, que busquéis ayuda en profesionales del entrenamiento, de la nutrición o de la psicología, que os vayan a ayudar o que os vayan a promover ese cambio que no es en un día, pero que poco a poco seguro que podéis llegar, porque una piedra tras otra piedra tras otra piedra lo hacen. Planteároslo a largo plazo y restarle esa importancia a las cosas, que al final estamos aquí una vez solo y esto se acaba, ¿no? Yo siempre digo, cuidado que esto se acaba, ¿eh? Entonces, me parece un gran mensaje para terminar. Marc, muchísimas Pues gracias. Ah, dime, 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 gracias. dime. No, no, te quería decir nada, al contrario, que no me gusta despedirme sin darte las gracias por tu tiempo, por esta increíble entrevista. Estoy súper cómodo, también me presto a hacer cualquier otro tipo de intervención otro día. He estado súper cómodo, espero que de verdad le ayude a la gente a reflexionar acerca de la importancia que tiene el estrés y te doy las gracias y, por supuesto, eres un gran profesional y ha sido un placer compartir este ratito de mi tiempo contigo. Pues el placer ha sido mío, Marc. Encantado, pero muy, muy encantado de haber tenido esta charla contigo. Seguramente, pues haremos más cosas y yo igual también me presto para cualquier cosilla que necesites por tu canal o lo que te Te lo haga agradezco. falta. Seguimos hablando, seguimos viéndonos en redes. Elite Fitness, ¿vale? Para toda la gente que le quiera seguir. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Hasta Nos vemos luego. muy pronto. Hasta Chao, luego. Marc. Gracias. Bueno, familia, pues despedimos a Marc, enormemente agradecido por el trabajo y por todo lo que nos ha aportado en el podcast de hoy. Como siempre os digo, el contenido que estamos haciendo es con grandes profesionales, con personas que realmente estudian, trabajan y se dedican 1000% a lo que les gusta, a lo que les hace felices, como es el entrenamiento, nutrición, salud, psicología, absolutamente todo. Entonces, para que podamos seguir trabajando y esta comunidad que ya estamos creando, y cada vez estamos subiendo más, tanto en YouTube como en Instagram, como en podcast de Spotify, Apple Podcast, en todas las plataformas, lo tenéis, en iVoox,
para que sigamos creciendo, darle un like, suscribiros, valorar el podcast también. Y recordad, aparte de suscribiros, que es muy importante, porque muchos de vosotros os gusta ver los vídeos, pero a veces no tenemos esa suscripción. Esa suscripción ayuda a que podamos seguir trayendo profesionales como Marc, tan grandes. Marcad esa suscripción y si le dais a la campanita, pues os avisará cada vez que saque un vídeo para tenerlo. Igualmente, pues compartirlo con las personas que creáis que le va a ayudar. Y nos vemos en el próximo en el próximo podcast. Familia, ha sido un placer. Hasta luego.